Comencemos el día con un buen desayuno. Desayuno espiritual. Desayuno espiritual. Un momento de intimidad con Dios. Un momento de intimidad con Dios. Hemos dicho que la oración en la mayoría de los casos la hemos convertido en petición. Pedimos mucho. Y gracias a Dios porque Dios ha dejado ese medio para que nosotros hablemos con Él y pidamos también. La Escritura dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones también. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo está pidiendo a Dios. Y debemos orar, sí, para llevar nuestras peticiones delante de Dios. La oración de petición requiere de usted reconocimiento de la insuficiencia y la necesidad delante de Dios. Cuando llegamos pidiendo algo a alguien, es porque reconocemos que nosotros necesitamos la ayuda de ese alguien. Cuando le pedimos a Dios, es porque reconocemos que somos insuficientes y que Dios es el suficiente, que necesitamos de Él. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo cuando habla en el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios, que él precisamente estaba sufriendo un aguijón, ¿cierto? Dice el versículo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El apóstol Pablo reconoció su insuficiencia, su incapacidad y la necesidad de Dios, que Dios podía suplir esa necesidad. Y es muy importante eso. Pero la oración de petición también requiere del creyente el reconocimiento de ese Dios, convicción de lo que es Dios, que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios fiel. Cuando el apóstol Pablo acude a Dios para pedir 3 veces, era porque él sabía que Dios era capaz de quitar ese aguijón, que Dios era bueno para quitar ese aguijón, que Dios era fiel para suplir su necesidad y cumplir sus promesas. Y es muy importante cuando usted ore a Dios pidiendo algo, reconozca lo que Dios es, lo que es Dios al cual usted pide, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios bueno, que es un Dios fiel, pero en la oración de petición también demanda reconocimiento que Dios es soberano, que Él tiene todo el derecho de decir sí, pero también decir no. Aquí al apóstol Pablo el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Y es muy importante cuando oramos pidiendo a Dios algo, reconocer que Él es el que manda, que Él es el soberano, que Él puede decirnos sí a esa petición, pero puede decirnos no. Y si dice no, es porque es lo mejor para nuestra vida. Pero también la oración de petición también requiere, por supuesto, humildad suya para aceptar la respuesta de Dios. El apóstol Pablo, Dios le dijo, no voy a quitar ese aguijón, y él humildemente aceptó la respuesta de Dios. El no de Dios lo aceptó con humildad. La oración de petición también requiere de usted también confianza en Dios, creerle a Dios, descansar en Dios, esperar en Dios. La mayoría de nuestras oraciones son petición. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha dejado ese medio para pedirle. Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones. Sí, ore a Dios, pídale a Dios. Antes de ir a pedir de pronto al médico, al consejero, pida a Dios, acuda a Dios, lleve a Dios su necesidad, créale a Dios, confíe en Dios, descanse en Dios y reconozca que Él es todopoderoso, pero soberano, para decir sí o para decir no. Pida a Dios con fe. Que Dios le bendiga.